Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy llegamos a esta última clase de los mega repasos y también de este curso gratuito. Muchas gracias por seguirnos en estos 100 videos, muchas gracias por todo el apoyo y las muestras de cariño recibidas. Estamos en deuda con ustedes, compañeros. Esperamos que este material les haya sido de utilidad y sobre todo les deseamos un súper éxito en el examen. Y compañeros, me despido diciendo que las inscripciones del curso 2024 están abiertas. Imagínense si este curso gratuito les gustó, piensen cómo estará el curso ordinario o el grupo de estudio. Hay muchísimo material y les va a facilitar la vida bastante. Así que si tienen algún conocido que presenta el ENAR en el 2024, no duden en recomendar nuestro curso, se los vamos a agradecer de por vida. Así que compañeros, sin más, iniciamos. Bien compañeros, iniciamos con hipertensión. Vamos a ver algunas patologías de cardio que quedaron pendientes ayer y después veremos algunas de derma, las más importantes de reuma y de nefro. Nuevamente la clase probablemente dure menos de las 2 horas para que les demos tiempo de revisar las diapositivas complementarias que les dejamos en la presentación. Por favor, sí revísenlas, que ya les pongo datos muy concretos que son los que forzosamente debemos saber de cara al ENAR. Pero bien, empezamos con la definición de hipertensión. Para términos mexicanos, de GPC mexicana, la presión arterial mayor de 140/90 ya nos define una hipertensión. Y tendremos dos tipos de hipertensión de acuerdo a la etiología. Por ejemplo, la primaria es la que todos los pacientes presentan, la idiopática, la que está asociada con el envejecimiento, con dislipidemia, etc. Y la secundaria, esta tiene una patología de base que es la que va a terminar produciendo esta hipertensión, sobre todo una enfermedad renal crónica. Ahora, vamos a la parte del tamizaje. Ustedes saben que el 40% de los adultos va a padecer presión arterial. Bueno, mejor dicho, va a padecer hipertensión arterial. Entonces, estamos forzados a hacerle el tamizaje a toda la población. Desde los 18 años debemos iniciar este tamizaje. Ahora, si en un paciente de 18 a 39 años tiene resultados dentro de parámetros normales, es decir, de menos de 130 a 80 y no tiene factores de riesgo, hay que estarle haciendo el tamizaje cada 3 a 5 años. Sin embargo, si ya tiene más de 40 años o tiene factores de riesgo, el tamizaje hay que hacerlo de forma anual. Ahora, compañeros, este dato a lo mejor suena muy burdo, pero lo pongo porque se ha preguntado. El manguito utilizado para medir la presión arterial debe tener de 12 a 13 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo. Ahora vamos a la parte del diagnóstico de hipertensión arterial. De forma inicial, va a ser tomando la presión en el consultorio. Debe ser en 2 visitas médicas o por lo menos que existan 6 horas de separación entre tomas de TA. Además, el paciente debe estar relajado, deben pasar por lo menos 5 minutos desde que llegó a la clínica o al hospital para que, digamos, sea válida esa medición. Sin embargo, el estudio confirmatorio es el famoso MAPA. El MAPA es una monitorización ambulatoria automatizada de la presión arterial. Este es el estudio confirmatorio. Sin embargo, en nuestro país no lo ponemos tanto en práctica porque es automatizado. El que nosotros utilizamos generalmente es el AMPA, el que no es automatizado. Pero bueno, para términos de guía mexicana, el inicial es el tradicional y el confirmatorio será MAPA. Ahora, abro un paréntesis. Si les llegan a preguntar el gol estándar para tomar la presión arterial, ojo, para la toma de la presión arterial, no para el diagnóstico de hipertensión, para la toma de presión arterial, el gol estándar es el esfingomanómetro. Vamos con algunos puntos en ENAR, compañeros. Es el factor de riesgo modificable más común para enfermedad cardiovascular y muerte. La prevalencia, ya se las adelantaba hace un momento, aquí nos marca 32.3%, pero de pronto son pacientes que están subdiagnosticados y este porcentaje se puede elevar mucho más. También muy importante recordar la estadificación de la presión arterial. Y si no mal recuerdo, esta pregunta la fallaron mucho en un Kahoot, así que esto no se nos debe olvidar porque es básico y obligatorio que se pregunte.
Una presión normal, la sistólica, es de 120 a 129 y la diastólica va a llegar a 84. Una limítrofe, es decir, a punto de tener presión, es de 130 a 139 y la diastólica de 85 a 89. Ya va a ser una hipertensión estadio 1 si tenemos una TA de 140 a 160, la sistólica y la diastólica de 90 a 99. Yo lo que les pido que recuerden son las sistólicas. Con esto nos guiamos. De 140 a 160, estadio 1. Estadio 2, de 160 a 179. Estadio 3, más de 180. Si se dan cuenta, va subiendo de 20 en 20. Lo mismo la diastólica, esta va subiendo de 10 en 10. La 1 es de 90 a 99, la 2 es de 100 a 109 y la 3 es de 110 o más. También va subiendo de 10 en 10 la diastólica y la sistólica sube de 20 en 20. Esto que no se nos olvide. Y finalmente un dato que les tengo que mencionar es que si nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión con la prueba confirmatoria que es MAPA, vamos a tomar un resultado positivo desde 135 o más o de la sistólica o de 85 o más si es la diastólica, porque se entiende que es en casa, que ya estamos relajados y que una medición en cualquier momento con más de 135 pues ya sería una hipertensión y es importante definirlo como tal para poder iniciar el tratamiento. Ahora, referencia a segundo nivel. La referencia a segundo nivel va a ser a pacientes menores de 40 años con hipertensión. ¿Por qué? Porque no es común que tengamos una hipertensión idiopática o primaria en menores de 40 años. Seguramente si es un menor de 40 años, tiene algún aldosteronismo primario, tiene estenosis de la arteria renal. Entonces, lo mejor en estos pacientes es derivarlos a segundo nivel, al igual que a los pacientes que tengan hipertensión de difícil control, siempre y cuando tú ya hayas comprobado que tiene una adecuada adherencia. Ahora, indicaciones para iniciar el tratamiento farmacológico. Vamos a iniciarlo desde que diagnostiquemos la hipertensión, con una sistólica mayor a 140 o una diastólica mayor a 90, vamos a iniciar el tratamiento. Ahora, compañeros, abro paréntesis. Ayer mandaban un caso clínico de una paciente, esto es un paréntesis, mandaban un caso clínico de una paciente que estaba embarazada y creo que tenía la presión arterial de 125 y la diastólica de 95. Y un error común que cometemos es que solamente le damos la definición de hipertensión si es que tiene la sistólica alta y a la diastólica la hacemos a un lado. Ahí, por ejemplo, compañeros, es una hipertensión, porque si bien es cierto la sistólica está dentro de parámetros, la diastólica tiene 95, es más de 90, entonces ahí ya sería una hipertensión. Esto lo comento para que no vayan a menospreciar el dato que les arrojen de la diastólica. Con uno de los dos ya estadificamos como hipertensión, ¿de acuerdo? Bien, ahora, a los pacientes que tienen alto riesgo, las metas, o mejor dicho, el tratamiento lo vamos a iniciar desde que tenga una TA mayor a 130. Por ejemplo, los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, que tienen diabetes, a ellos hay que iniciar el tratamiento desde 130-80. ¿Por qué razón? Porque algunas patologías, como lo vimos en la clase pasada, como infarto, como el mismo EBC, tienen como principal factor de riesgo muchas veces la hipertensión. Entonces, mejor hay que iniciar el tratamiento desde 130-80. Y también muy importante recordar las metas. En adultos que tengan hipertensión menores de 80 años, que obviamente aquí va a entrar el grueso de los pacientes, la meta de TA debe ser de menos de 140-90. Ahora, si su paciente tiene enfermedad cardiovascular, tiene alguna situación que lo pueda complicar, las metas son de 130-80. Lo mismo para adultos que tengan hipertensión junto con diabetes. Las metas son de 130-80. Así que en conclusión quedaría así. Si su paciente no tiene ninguna comorbilidad, la meta es 140-90. Pero si su paciente tiene alguna comorbilidad como diabetes, como enfermedad cardiovascular, la meta es 130-80. Y tenemos una excepción a esa regla, que son los pacientes mayores de 80 años que tienen una ateroesclerosis de la carotidia.
A estos pacientes se les permite que tengan una presión de 150 a 90 para evitarnos alguna situación ahí de síncope, etc. Por eso es que vamos a ser un poquito más flexibles con ellos, que es la única excepción. Con respecto a los puntos ENAR, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir por pasos. No necesariamente aquí va a importar el nivel de presión arterial en que este dedo se encuentre, no. Simplemente lo iniciamos con pasos. El paso 1 va a ser un tratamiento dual. Abro paréntesis. La anterior guía nos decía, deja un fármaco y hasta que llegues al tope escalas al segundo. Actualmente ya no. Actualmente el paso 1 ya es con tratamiento dual. Dejamos algún YECA y complementamos con algún bloqueador de canal de calcio o con algún diurético. Por ejemplo, una combinación aquí podría ser un telmisartán, un enalapril, un captopril, más algún bloqueador de canal de calcio, por ejemplo, amlodipino. Esas podrían ser unas combinaciones. Pero, en conclusión, el paso 1 es un tratamiento dual. El paso 2 ya es un tratamiento triple, en donde igual, nuevamente, combinamos algún YECA más algún bloqueador de canal de calcio y además le agregamos el diurético. Y es aquí donde está la gran mayoría de pacientes. Hay pacientes que tienen la famosa combinación de telmisartán con hidroclorotiazida más amlodipino. Y es una muy buena combinación para lograr metas, porque además son fármacos que están al alcance de la gran mayoría de la población. Pero bueno, esto, compañeros, que acabo de comentar, lo de que vienen los fármacos juntos, es muy importante. ¿Por qué? Porque la GPC te dice que acidez, terapia dual, terapia triple, lo que tienes que hacer siempre es tratar de meter esos fármacos en una única pastilla o píldora. Entre más se pueda, mejor, porque así aseguras la adherencia del paciente, ¿de acuerdo? Por eso es que ya vienen estas combinaciones de telmisartán con hidroclorotiazida y podremos poner muchos ejemplos. Y finalmente, el paso 3, que ya es una hipertensión resistente, para empezar esto ya lo tiene que manejar segundo nivel. ¿Por qué razón? Porque en la hipertensión resistente seguimos dejando los mismos fármacos que dábamos en el paso 2, pero agregamos espironolactona. La espironolactona idealmente ya la tiene que manejar segundo nivel. Entonces, ¿cómo quedaría un paciente con un paso 3? Quedaría con un YECA, quedaría con un bloqueador de canal de calcio, quedaría con un diurético y quedaría con espironolactona. Esos serían los pasos de tratamiento para hipertensión. Ahora, compañeros, contraindicaciones de medicamentos antihipertensivos. En gota no podemos dejar diuréticos. En embarazo, estenosis renal bilateral o hipercalcemia no podemos dejar YECAs. Y en asma, glaucoma, bloqueo auriculoventricular no podemos dejar beta bloqueadores. Ahora vamos con insuficiencia cardíaca, compañeros. La insuficiencia cardíaca la vamos a dividir en dos, en aguda o en crónica. La aguda puede ser por algún infarto o a lo mejor alguna insuficiencia cardíaca crónica agudizada. La clínica de la insuficiencia cardíaca casi siempre va a ser la misma. Los pacientes tendrán disnea, disnea paroxística nocturna, intolerancia al ejercicio y entre los síntomas atípicos que pueden presentar estos pacientes es la tos nocturna o sibilancias. Ahora, la parte de insuficiencia cardíaca aguda la podemos resumir con los perfiles hemodinámicos de Noria. Estos perfiles hemodinámicos de Noria nos van a permitir estadificar en qué tipo de insuficiencia cardíaca está nuestro paciente y, con base a esto, dar el tratamiento. Estos perfiles hemodinámicos de Noria se van a basar en dos parámetros. Primer parámetro, si el paciente está caliente o frío. ¿A qué se refiere esto? Si el paciente está caliente significa que está bien perfundido, es decir, que no está chocado. En cambio, si nos ponen a un paciente frío, quiere decir que el paciente no está bien perfundido o, en otras palabras, está chocado. Ese sería el primer parámetro. Y el segundo parámetro es si el paciente está seco o está húmedo. Que esté el paciente seco, eso nos habla de una hipovolemia, por poner un ejemplo, pero que el paciente esté húmedo nos habla de datos de congestión pulmonar. Entonces, con estas posibles combinaciones tendremos 4 perfiles hemodinámicos y con base a estos hay que asignar un tratamiento.
El primer perfil hemodinámico, el A, que es paciente caliente y seco. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Si el paciente está caliente es que está bien perfundido, y si está seco es que o está chocado o no tiene nada. Lo más común es que no tenga nada. Y pues digamos que si a nosotros nos hicieran un perfil hemodinámico de Noria, aquí estaríamos la mayoría, porque estamos bien perfundidos y no tenemos datos de congestión. Así que esto nos estará hablando de una insuficiencia cardíaca compensada. Obviamente a un paciente que esté compensado no lo necesitas tener en el hospital y el tratamiento va a ser conservador, evitando complicaciones y tratando a la insuficiencia cardíaca aguda. Le podemos dejar ahí un YECA para evitar la remodelación ventricular, etc. Luego, si su paciente está caliente y húmedo, ¿esto qué quiere decir? Que está bien perfundido, pero que ya tiene datos de congestión. Seguramente el corazón ya no está bombeando bien la sangre y por eso existe esta congestión. Compañeros, si su paciente está bien perfundido y está congestionado, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Obviamente le vamos a dejar un diurético para que deje de estar congestionado y el problema se acabó. Podemos agregar algunos vasodilatadores para evitarnos tener un aumento de la presión pulmonar, pero con su diurético es más que suficiente. Y hay que mencionar que este patrón caliente y húmedo, que es el patrón B, es el patrón más común de estos. Después nos vamos con un paciente frío y húmedo. ¿Esto a qué se refiere, compañeros? Esta es una situación hasta cierto punto paradójica, porque su paciente sí está congestionado del pulmón, pero en la circulación sistémica está frío, está chocado. Entonces, aquí lo que tenemos es una mala distribución de líquidos, porque a lo mejor el corazón ya no está bombeando bien, y la sangre que debió haber bombeado a circulación sistémica está guardada en el pulmón. ¿Qué habría que hacer en estos casos, compañeros? Vamos a utilizar dos fármacos, vasodilatadores nuevamente, para aliviar la congestión, disminuir la presión pulmonar, y vamos a dar inotrópicos. Los inotrópicos van a ayudar al corazón a hacer su trabajo de bomba, lo van a motivar, lo van a activar y ahora sí va a empezar a bombear toda esa sangre que estaba en el pulmón a circulación sistémica y de esta forma vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y finalmente tenemos el peor de los escenarios, que es un paciente frío y seco. Un paciente frío y seco no está ni congestionado, pero tampoco está bien perfundido. Es un paciente súbitamente chocado. Aquí probablemente sea secundario un choque hipovolémico o algo por el estilo. Y el tratamiento de estos pacientes va a ser con líquidos e inotrópicos. Aquí sí hay que meterle líquidos. El paciente no tiene líquido en ningún lado. Nosotros debemos proporcionárselo. Y sobrinos, de esta forma estaríamos viendo lo más importante de insuficiencia cardíaca aguda. Lo más importante es que ustedes se lleven bien estos perfiles hemodinámicos de Noria. Ahora vamos con la insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca crónica se va a deber por alguna patología infecciosa como Chagas, se va a deber a algún infarto, se va a deber a un envejecimiento, a una hipertensión, se puede deber a muchas causas. La vamos a dividir en dos. Una FEBI menor del 40% o una FEBI del 40-50%. Compañeros, esto es para saber su etiología, porque existe otra clasificación que ahorita les menciono. Entonces, si tenemos una FEBI menor al 40%, seguramente fue por un infarto. También se puede deber a una miocardiopatía dilatada, que es provocada por Chagas, o alguna fibrilación auricular, o cualquier otro tipo de arritmia. Con respecto a una FEBI de 40 a 50, son por enfermedades infiltrativas como amiloidosis, que es propia del envejecimiento, y precisamente el envejecimiento puede ser causante también de una insuficiencia cardíaca con una FEBI del 40 a 50%. ¿Qué es la FEBI, compañeros? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si tenemos una FEBI menor al 40%, obviamente va a ser muy grave el problema, porque no tendremos una buena circulación sistémica. Ahora, les mencionaba, esta es la clasificación para entender la etiología, pero existe otra clasificación para ver los síntomas del paciente, en si está compensada o está descompensada. Si está descompensada, tenemos una FEBI menor al 40%, y si está compensada, tendremos una FEBI mayor del 50%. Dejando un área gris entre el 40 y 50%, y así se le conoce a esta área como área gris,
Aquí hay que individualizar al paciente para saber qué tratamiento le vamos a dar. Ahora, compañeros, el diagnóstico para esta patología lo vamos a hacer con los criterios de Framingham, que existen criterios mayores y criterios menores. Es imposible aprenderse todos, así que les dejé los criterios mayores. ¿Por qué? Porque con tener 2 criterios mayores ya es confirmatorio para una insuficiencia cardíaca crónica, y son criterios que siempre van a tener los pacientes. Vean, edema agudo de pulmón, presencia del tercer ruido, estertores crepitantes, distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, datos que siempre nos van a describir en un caso clínico. Aquí lo que les pido que recuerden muy bien es que son los criterios de Framingham. Finalmente, compañeros, recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica obviamente van a tener datos de bajo gasto cardíaco, precisamente por la insuficiencia cardíaca. Esto condicionará que nuestro paciente tenga limitaciones en sus actividades diarias. Y para evaluar este grado de afectación tenemos a la clasificación de NIHA. La clasificación de NIHA nos divide la insuficiencia cardíaca en 4 clases, dependiendo del nivel de afectación. Una clase 1 es cuando un paciente no tiene ninguna limitación a la actividad física. Una clase 2 es cuando tiene una ligera limitación. Clase 3 ya hay una marcada limitación y clase 4 ya existe una incapacidad para realizar cualquier actividad. Y compañeros, esos son los puntos más importantes que hay que recordar. Obviamente hay más, pero los más importantes que hay que recordar de insuficiencia cardíaca aguda y de insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, compañeros, vamos con el algoritmo de BLS, siguiendo en esta parte de cardio. Para empezar, lo primero que siempre tenemos que hacer es verificar que la escena sea segura para nosotros. Si ya verificamos esto, ahora sí, vamos a ver a la víctima. Vamos a ver si responde, vamos a ver si tiene frecuencia cardíaca, si está respirando. Así que tendremos 3 escenarios clínicos posibles. Que el paciente no respire, pero tiene pulso, es decir, que tenga un paro respiratorio. Si un paciente respira pero no tiene pulso, lo que nosotros debemos dar es ventilación de rescate, precisamente porque si no la damos, ese paro respiratorio se va a convertir en un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante ventilar una vez cada 6 segundos o lo que es lo mismo, dar 10 ventilaciones cada minuto. Después de esto, compañeros, tenemos que comprobar cada 2 minutos que el paciente tenga pulso para verificar que no caiga en un paro cardíaco. Ahora, compañeros, una de las principales causas de un paro respiratorio solamente es la intoxicación o sobredosis por opioides. Entonces, siempre que tengamos este escenario clínico posible, hay que descartar una sobredosis de opioides y en caso de confirmar que el paciente está intoxicado por esta droga, vamos a dejar naloxona como antídoto. Ahora, vámonos del lado donde el paciente sí respira y sí tiene pulso. Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es monitorizarlo hasta que llegue el servicio de emergencias. Abro paréntesis. Recuerden que estamos en el algoritmo de BLS. El BLS está dedicado a la población general. Cualquier persona lo puede realizar, por eso se te dice, espera hasta que llegue el servicio de emergencias. Ahora, si su paciente definitivamente ni respira ni tiene pulso, es decir, tiene un paro cardiorrespiratorio, pues vamos a hacer el típico RCP, que iniciamos ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones tan pronto como sea posible. Ahora, siempre hay que solicitar el famoso DEA, el desfibrilador automático. Y aquí, compañeros, si nuestro DEA nos marca que el ritmo es desfibrilable, él solito va a dar la desfibrilación, te va a pedir que te retires y cuando acabe te va a pedir que continúes con la reanimación. Pero si no tenemos un ritmo desfibrilable, él mismo te va a decir no desfibrilable, continúa con presiones. Es muy fácil. Y este sería el algoritmo de BLS, un repaso muy superficial. Vamos con el de ACLS, el que se nos va a preguntar a nosotros. Bien, compañeros, vamos ahora con ACLS. Para empezar, sobrinos, una pregunta típica que nos pueden hacer es, ¿cuál es el primer paso en el manejo del ACLS de forma intrahospitalaria de acuerdo a la cadena de supervivencia? En las opciones vendrán activar el equipo de emergencias y muchos van a poner esa opción como correcta, sin embargo no lo es, porque el primer paso en la cadena de supervivencia cuando es intrahospitalaria es
prevenir el paro cardíaco. Así que tengan mucho cuidado. Si viene la opción de prevenir paro cardíaco, respondan eso. Si no viene, ahora sí van a poder responder que activar el sistema de emergencias. Pero bien, ya activamos el sistema de emergencias porque no pudimos prevenir el paro. Iniciamos con el RCP, administramos oxígeno, conectamos al monitor, le ponemos su tablita, etc. Cuando conectemos al monitor, tendremos dos grupos de trazos posibles. Una asistolia, en donde el trazo es literalmente un niño que ha rayado una hoja, más o menos así. O tendremos una actividad eléctrica sin pulso. En la actividad eléctrica sin pulso va a ser lo más común es que sea un trazado normal, con su ondita P, con su complejo QRS, su ondita T. Les van a poner un trazado normal. Aquí la diferencia es que no va a haber pulso. Y ya con eso tenemos una actividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué estos dos trazos no se pueden desfibrilar, compañeros? Sencillo, no se pueden desfibrilar porque, para empezar, aquí el problema no es cardíaco. La desfibrilación precisamente se le llama así porque la utilizamos para desfibrilar, para que aquellas fibrilaciones que nos están provocando un paro cardíaco desaparezcan. Y la asistolia es un corazón que ya no funciona. Y la actividad eléctrica sin pulso es un corazón que funciona bien, pero que tenemos algunos problemitas como un choque hipovolémico. Entonces el corazón estaba funcionando bien, pero de pronto resulta que no había agua en la cisterna y que va a bombear el corazón. Absolutamente nada. Entonces la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son patologías en donde no se puede desfibrilar. Pero bien, compañeros, siguiendo de este lado del algoritmo de los ritmos no desfibrilables, una pregunta muy común es, ¿en qué momento aplicamos la adrenalina? Aquí la respuesta es de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no puedes hacer otra cosa más que las compresiones y la adrenalina. Así que esta se aplica desde el primer momento de que se inicia la reanimación. Y después de administrar la adrenalina, hay que hacer el RCP por 2 minutos. Después de esto, verificamos pulso, verificamos que el ritmo siga siendo no desfibrilable o desfibrilable. ¿Por qué razón? Porque este algoritmo puede estar cambiando de un lado a otro. Puede ser que iniciemos con un ritmo desfibrilable y después tengamos uno no desfibrilable, o a la inversa, que iniciemos con uno no desfibrilable y nos pasemos con uno desfibrilable. Entonces, cada 2 minutos cuando verifiquemos el pulso, también hay que verificar trazo. Y bueno, compañeros, si este trazo sigue siendo no desfibrilable, pues vamos a seguir prácticamente en lo mismo. Vamos a estar dando RCP cada 2 minutos y administrando adrenalina cada 3 a 5 minutos. Ahora, cuando digo lo del RCP, que es de 2 minutos, a lo que me refiero es que hay que cumplir un ciclo de 2 minutos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el RCP de alta calidad debes tener un cambio cada 2 minutos para asegurar que tengas una buena profundidad de las compresiones, que tengas una buena frecuencia. A eso me refiero con un RCP cada 2 minutos. No es que lo realicemos cada 2 minutos. Bien, ahora, si tenemos un ritmo desfibrilable, pueden ser dos situaciones: una taquicardia ventricular principalmente provocada por algún infarto o una taquicardia ventricular sin pulso. Aquí, compañeros, el corazón está desfibrilándose. ¿Qué quiere decir esto? Que está latiendo por su cuenta en cada parte. El corazón tiene que latir de forma unificada. Pero si una partecita late cuando ella quiera, un cachito del ventrículo izquierdo late por separado, un cachito de la aurícula derecha late por su cuenta, pues nunca va a terminar de contraerse. Entonces tendremos un choque, un paro cardíaco. Ahora, en esta situación, lo único que necesitamos es ponerle una descarga eléctrica y que le digamos al corazón, ¿sabes qué? Aquí el que manda es el marcapasos fisiológico, el sinusal. Vamos a tratar de resetearlo con esa desfibrilación. Es por eso que el primer paso a seguir en un ritmo desfibrilable es precisamente desfibrilar. Después continuaremos con el RCP. Después de un ciclo de 2 minutos hay que vigilar si hay pulso y si el ritmo sigue siendo desfibrilable, porque de ser así, hay que dar una segunda descarga. Aquí viene un dato muy importante y muy preguntado. ¿A partir de qué momento dejamos la adrenalina en un ritmo
desfibrilable. La respuesta es después de la segunda descarga. La dosis nuevamente vuelve a ser 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y si continuamos en un paro y ya dimos una tercera descarga, podemos utilizar lidocaína o amiodarona. Así que las dos de las preguntas más frecuentes es esa. La primera es, ¿a partir de qué descarga podemos administrar adrenalina en un ritmo desfibrilable? La respuesta es a partir de la segunda. ¿Y a partir de qué descarga podemos administrar amiodarona o lidocaína? Es a partir de la tercera. Ahora, compañeros, antes de continuar, otra pregunta que se nos podría hacer es que nos pusieran que un paciente cae en paro cardíaco y solamente están los internos y ninguno está capacitado para intubar. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Intubamos o no? Para empezar, la vía aérea obviamente es importante en un algoritmo de ACLS. La vía aérea y la ventilación. Sin embargo, vuelvo a repetir lo de la RCP de alta calidad. Esta se debe dar con la menor cantidad de interrupciones posibles. Y si tú no tienes a una persona capacitada para intubar, es muy probable que el intento de intubación falle y vas a perder valiosos segundos de reanimación. Entonces, si te ponen ese escenario clínico, lo mejor es dar ventilación a presión positiva o dar alguna otra fuente de oxígeno, no necesariamente una invasiva como lo es la intubación. Y sobrinos, aquí están los trazos de los ritmos desfibrilables. Vean esto. Tenemos aquí un complejo QRS ancho, irregular. Definitivamente es una taquicardia ventricular polimórfica y uno de sus principales ejemplos es la fibrilación ventricular. Y el segundo ejemplo que tenemos es una taquicardia ventricular. ¿Por qué digo que es una taquicardia ventricular? Porque tenemos un complejo QRS ancho, pero es regular. Sin embargo, es una taquicardia ventricular sin pulso. Por eso es que es un paciente que está en un paro cardíaco, ¿no? Así que estos serán los ritmos desfibrilables. Y los no desfibrilables, aquí tenemos a la actividad eléctrica sin pulso, que les digo, generalmente nos van a poner un trazado normal o una asistolia, que es simplemente una raya. La actividad eléctrica sin pulso, les vuelvo a recalcar, casi siempre es por un choque hipovolémico. El corazón se queda sin que bombear. Como les decía hace ratito, la bomba se queda sin agua en la cisterna, entonces que sube al tinaco, ¿no? En términos coloquiales. Bien, vamos a ver algunos puntos de la calidad de RCP, que estos también hay que memorizarlos. Parecen básicos, pero hay que saberlos. Para empezar, las compresiones deben ser de al menos 5 centímetros y la frecuencia debe ser de 100 a 120. Ya se los mencionaba. Hay que reducir al mínimo las interrupciones entre las compresiones y cambiar a la persona que está comprimiendo cada 2 minutos o cuando se canse. Y también hay que utilizar la capnografía cuantitativa. ¿Qué es esto, compañeros? Vamos a medir la cantidad de dióxido de carbono que expulse el paciente que está en paro por la boca. De esta forma nos daremos una idea si las compresiones están siendo adecuadas o no. Si tenemos una presión de dióxido de carbono exhalada menor al 10, hay que mejorar la calidad. Lo ideal es que estén en mayor a 20. Y si de pronto, compañeros, nos ponen que existe un pico de 45, de 40 milímetros de mercurio, probablemente este paciente haya salido del paro, porque justo cuando regresa del paro, pues va a hacer esto. Va a inhalar profundamente y entonces pues va a exhalar una gran cantidad de dióxido de carbono. Bien, sobrinos, continuando, antes les quiero comentar, escuchando el audio de cómo ejemplifico cuando un paciente sale de paro, se escucha muy mal. Siempre que hago sonidos imitando las patologías creo que se escucha muy mal, así que lo dejaré de hacer. Pero es con fines didácticos, porque en serio que así se escucha, obviamente no en todos los pacientes, pero algunos que llegan a salir de paro, a veces se escuchan así, sobre todo cuando es algún paro respiratorio que se complicó con un paro cardíaco. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí, compañeros, en esta diapositiva les dejo perlas de prácticamente todo cardio. Resumimos 2 horas de clase en esta diapositiva y pues aquí están los puntos más preguntables del resto de patologías de cardio. Para empezar, soplo sistólico en foco aórtico. Compañeros, si nos ponen un soplo sistólico en una válvula semilunar como la válvula aórtica, diremos que es una estenosis aórtica.
Ahora, si nos ponen un soplo diastólico, será todo lo contrario, será una insuficiencia aórtica. Después, compañeros, si nos ponen un soplo diastólico en el foco mitral, esto nos va a llevar o nos va a hablar de una estenosis mitral. Y por el contrario, si el soplo es sistólico, nos va a hablar de una insuficiencia mitral. Vean que cambia, compañeros. Cuando el soplo es en la válvula semilunar, como la aórtica, cuando sea un soplo sistólico será una estenosis. Cuando sea un soplo diastólico será una insuficiencia. En cambio, en las válvulas auriculoventriculares, como el ciclo cardíaco es distinto, bueno, es, digamos, en distinto momento. Cuando tengamos un soplo sistólico, no va a ser una estenosis, va a ser una insuficiencia. Y por el contrario, cuando tengamos un soplo diastólico, ahora sí será una estenosis. Entonces, eso se intercambia. Y más o menos con estos datos, compañeros, es lo que deberían buscar en un caso clínico de alguna valvulopatía para que lleguen a la respuesta correcta. Otra patología muy preguntada, compañeros, es la de fiebre reumática. La fiebre reumática es la causa más frecuente de estenosis mitral y casi siempre va a ser la causa principal de todas las valvulopatías. Nos van a preguntar cuál es la manifestación clínica más frecuente y tendremos que responder que es la artritis, y si nos preguntan cuál es la manifestación más grave, habrá que responder que es la carditis. Después, compañeros, otro punto que hay que memorizar son los criterios de Jones, que son los criterios con los que nosotros vamos a diagnosticar fiebre reumática. Y para esto hay que recordar la mnemotecnia cáncer, o cáncer, como lo quieran ver. C de carditis, A de artritis, N de nódulos subcutáneos, C de corea y E de eritema marginado. Esos son los criterios mayores para diagnosticar una fiebre reumática. Recuerden, criterios de Jones. Ahora, compañeros, otros puntos importantes, pero esta vez de pericarditis, es que se asocia al virus de Coxsackie A y B. Clínicamente, el paciente tendrá un dolor pleurítico que aumenta con movimientos respiratorios y disminuye al inclinarse hacia adelante. El electrocardiograma va a presentar una elevación difusa del segmento ST en prácticamente todas las derivaciones, y el tratamiento para casos leves será solamente con AINES, y ya para casos graves podremos agregar colchicina. Puntos en AR, compañeros, muy importantes. Los bloqueos auriculoventriculares son la principal causa de marcapasos definitivos. Recordar que bloqueos auriculoventriculares tendremos 3 grados. Grado 1, grado 2, que a su vez se divide en MUVITS 1 y MUVITS 2, y un tercer grado. Solamente vamos a dejar el marcapasos a los pacientes con un bloqueo de segundo grado, MUVITS 2, o un bloqueo de tercer grado o pacientes sintomáticos. Ahora, el síndrome de nodo sinusal enfermo es la segunda causa más frecuente de marcapasos definitivos. Ahora, compañeros, algunos puntos en AR. La fibrilación auricular es la arritmia crónica más frecuente. Su principal factor predisponente es la hipertensión arterial. Recuerden, compañeros, que la fibrilación auricular, como principal consecuencia o como principal complicación, mejor dicho, nos va a dar embolismos. Muchas veces cuando vimos isquemia mesentérica aguda, cuando vimos insuficiencia arterial aguda, analizábamos que estos pacientes iban a tener como antecedente esta fibrilación auricular, lo que les iba a provocar este embolismo. Por esta razón, a todos los pacientes con fibrilación auricular debemos realizar la escala de CHAD-2-VAX. Esta nos va a evaluar el riesgo de trombosis y la necesidad de dejar algún anticoagulante. El tratamiento para una fibrilación auricular es un poquito complejo, pero lo podemos resolver así. Si su paciente tiene menos de 48 horas de evolución o tiene anticoagulación crónica, podemos cardiovertir, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón no deben pasar más de 48 horas o debe estar anticoagulado de forma crónica para poder hacer esta intervención? Sencillo, porque si cardiovertimos después de las 48 horas y el paciente no está anticoagulado, podremos generar esa embolia de la que ya les había hablado. Así que
Los pacientes con más de 48 horas generalmente se tienen que anticoagular primero y ya luego realizar esta cardioversión, o la otra opción es que hay que dejarles amiodarona. Acuérdense que la amiodarona es un excelente antiarrítmico. Después, compañeros, tendremos al síndrome de Wolff-Parkinson-White, que esta patología es una taquicardia supraventricular de complejo QRS ancho, es la única excepción, en donde los pacientes tienen la taquicardia debido a un mecanismo de reentrada, ya que los pacientes tienen una vía de conducción eléctrica accesoria, lo que va a producir esta reentrada. Esa vía accesoria se llama haz de Kent. El tratamiento consiste en hacer una ablación con catéter de esta vía accesoria para que deje de existir ese mecanismo de reentrada. Ahora, una pregunta muy común del síndrome de Wolff-Parkinson-White es que está asociado con anomalía de Epstein. Otro punto, compañeros, la causa más frecuente de endocarditis adquirida en la comunidad es por Staphylococcus aureus asociado al consumo de drogas IV. Y finalmente, el mixoma es el tumor cardíaco benigno más frecuente. Y compañeros, así concluimos este mega repaso de cardiología. Bien, compañeros, iniciamos con derma. Uno de los temas que más se preguntan en derma son las tiñas. Y la gran ventaja es que es muy fácil. ¿Por qué? Porque las tiñas corporales, la corporis, la cruris, la pedis, tienen la misma etiología, que es Trichophyton rubrum. Y por ende, el tratamiento va a ser el mismo. Va a ser terbinafina en crema o de segunda elección miconazol. Así que generalmente lo que se pregunta, agente causal y tratamiento. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esta patología en un caso clínico? Casi siempre nos van a poner una lesión que tiene un borde activo y crece de forma excéntrica. Así nos los van a poner. Esto es con las tiñas del cuerpo, las corporalis, y después tenemos a la tiña capitis. Y la tiña capitis, como su nombre lo dice, es la que afecta a la cabeza. Aquí cambia un poquito el agente causal. Vamos a tener dos: Trichophyton tonsauras y Microsporum canis. Si nos ponen múltiples lesiones, como aquí, va a ser Trichophyton tonsauras. Se le llama lesiones en escopetazo. Y si es una lesión única, va a ser por Microsporum canis. Tratamiento es el mismo, terbinafina, y de segunda elección, aquí sí cambia, es con itraconazol. Esto es lo más importante de tiña. Bien, compañeros, vamos con los cánceres en dermatología, que es un tema preguntadísimo. Para empezar, tenemos tres cánceres: el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente; en segundo lugar, el espinocelular; y afortunadamente el tercer lugar es el melanoma. Y digo afortunadamente porque ustedes saben que el melanoma es de los tumores más agresivos que puede tener el ser humano. Es de muy mal pronóstico. Empezamos con el carcinoma vasocelular, compañeros. Este es un cáncer que surge de la capa basal de la epidermis. Es el más frecuente y, compañeros, algo que comparten estos tres cánceres es que su estirpe histológica más común es la nodular. Eso no se nos tiene que olvidar porque es una pregunta de regalo. Estirpe histológica en cánceres de piel es la nodular. Ahora, la clave para diagnosticar el carcinoma vasocelular es por la ubicación de sus lesiones. Casi siempre en los casos clínicos les van a poner una afectación en la nariz. Además se dice que también en la parte periorificial, es decir, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, pero casi siempre es en la nariz. Ese debe ser el punto para que ustedes orienten su diagnóstico. Además, mencionar que es un tumor de crecimiento lento. El diagnóstico inicial lo vamos a realizar con una dermatoscopía en donde encontraremos lesiones en hoja de arce o en ruedas de carro, y su gol estándar es con una biopsia excisional. Tratamiento de primera línea va a ser quirúrgico, y si se estadifica este paciente con un alto riesgo de progresión, vamos a hacer una cirugía de Mohs. Esta cirugía siempre la utilizamos con tumores dermatológicos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es una cirugía, llamémosle precoz. La hacemos de forma inmediata
para evitar que este cáncer siga progresando. Y en caso de no ser candidato a cirugía, dejaremos imiquimod o radioterapia. Por su parte, el carcinoma espinocelular se llama así porque viene de células escamosas en los queratinocitos epidermídicos. Su factor de riesgo, pregunta de NAR, es la exposición a la luz solar, además de que también los pacientes con úlceras crónicas pueden desarrollar este cáncer. Aquí la clave para llegar al diagnóstico es nuevamente la localización. Aquí se va a localizar en la región peribucal, casi siempre en labios. Así que cáncer en la nariz, vasocelular. Cáncer en los labios, peribucal, espinocelular. Ahora, el diagnóstico va a ser clínico, confirmatorio con biopsia y en caso de sospechar metástasis, solicitaremos un ATAC, ya que el principal sitio de metástasis es el pulmón. Tratamiento es muy similar al carcinoma vasocelular. De primera línea dejamos un tratamiento quirúrgico en caso de alto riesgo, cirugía de MOX, y si hay metástasis utilizamos quimioterapia. Por su parte, el cáncer maligno, el peor de todos, que es el melanoma, surge a través de los melanocitos. Su estirpe histológica, ya se los mencionaba, más común es la nodular. Recuerden que en el melanoma se puede ubicar en cualquier localización. Son lunares que crecen asimétricos, de bordes irregulares, que tienen variaciones de color, miden más de 6 milímetros y su evolución es de 1 a 2 meses. Así que es una forma de recordar el ABCDE de la clínica del melanoma. Ahora, el melanoma tendremos dos tipos a grandes rasgos. El de diseminación superficial, que este se va a ubicar en la espalda de los pacientes, es lo más común, o tenemos el nodular, que el nodular se va a ubicar en tronco, cabeza y cuello de los hombres. El gold estándar es con biopsia excisional y el tratamiento aquí, como son tumores de alto riesgo, debemos iniciar con cirugía de MOX, con esta cirugía precoz. Y la metástasis más frecuente del melanoma es a pulmón. Bien, compañeros, vamos con algunas memorias del tío, patologías concretas que hay que saber. Empezamos con pénfigo vulgar. Hay que recordar que el pénfigo recibe este nombre porque tenemos lesiones ampollosas. Su etiología de esta patología es autoinmune. Es mediada por hipersensibilidad tipo 2. El diagnóstico lo hacemos por biopsia, es su gold estándar y la etiología va a marcar qué tipo de afectación clínica tengamos. Si la afectación es en los desmosomas, tendremos un pénfigo vulgar, que estos pacientes, como tienen afectados los desmosomas, estas proteínas de unión, por así llamarlas, van a tener ampollas flácidas que van a afectar también a la mucosa oral y la clave es que tendremos un Nikolsky positivo. ¿Qué es un Nikolsky positivo? Que si tú vas y le tocas la piel a ese paciente, se la vas a desprender. Pero si la afectación es en los hemidesmosomas, vamos a tener un pénfigoide buloso. Estas son ámpulas más tensas a diferencia del pénfigo vulgar, que son ampollas flácidas. Otro punto importante es que precisamente como las ampollas son tensas, si tú las tocas no se van a desprender, entonces tendremos un Nikolsky negativo. Tratamiento, al ser una patología autoinmune, vamos a dejar esteroides sistémicos. Otra patología muy preguntada en derma es la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es un diagnóstico diferencial con quemaduras de primer grado de sol. ¿Por qué razón? Porque esta patología, como su nombre lo dice, presenta máculas que van a cambiar con respecto al color de la piel del paciente. Por ejemplo, si es un paciente blanco, tendrá máculas hipercrómicas. Y a la inversa, si es un paciente morenito, de una coloración más oscura de la piel, van a tener manchas hipocrómicas. ¿Y por qué les digo que es un diagnóstico diferencial con alguna quemadura de primer grado por calor? Porque estos pacientes van a presentar la clínica justo cuando estén en regiones tropicales expuestos al sol. ¿Por qué razón? Porque su etiología es micótica. Y ustedes saben que a los hongos les encanta crecer en zonas húmedas. Entonces,
Les digo que es diferencial porque luego cuando a mí me ponían paciente con Fitzpatrick 2 que presenta lesiones hipercrómicas después de ir a una región tropical en la que estuvo expuesto al sol. Y yo decía, es como una quemadura solar, porque en las opciones eso venía. Pero no, era una pitiriasis versicolor. ¿Por qué? Por esto mismo de la humedad condiciona a que crezca el hongo de Malassezia fufur. Afecta a jóvenes de 15 a 45 años, el diagnóstico lo hacemos con lámpara de Wood y el tratamiento, al ser una patología fúngica, vamos a dejar ketoconazol. Y concluimos con acné. Igual, acné se pregunta muchísimo. Empezamos diciendo que es provocado por Propionibacterium acnes. Es la condición pustular más frecuente y digamos que la base etiológica de esta entidad es porque las glándulas sebáceas se queratinizan, entonces no tienen secreción y esto condiciona a la formación de pústulas secundario a esta infección con Propionibacterium acnes. La clínica, compañeros, es que aparecen en zonas sobre todo centrofaciales, todo el mundo conoce esta entidad, se va a presentar en el 87% de los adolescentes y algo que nos pueden preguntar bastante es cuáles son los tipos de lesiones y en qué momento se presentan. Entonces, si nos preguntan lesión inicial del acné, hay que responder que son los comedones o los famosos puntos negros. Ya en un acné moderado tendremos pápulas y pústulas y si nos ponen un nódulo, eso es un acné severo. Otra pregunta obligada es complicación más común del acné. La respuesta son las cicatrices. Tratamiento, compañeros. En acné leve vamos a dejar tritiolina más peróxido de benzoilo. Maravilla este tratamiento. En el acné moderado vamos a dejar tetraciclina vía oral más peróxido de benzoilo. Y en acné severo esto ya lo tiene que manejar segundo nivel o tercer nivel y vamos a dejar isotritiolina oral, que es el estándar de oro. Pero vean, este debe ser recetado por un derma. Y compañeros, estos son los puntos más importantes de estas patologías. Siguiendo en derma, vamos con psoriasis. ¿Qué es la psoriasis, compañeros? Es una enfermedad ocasionada a que existe una proliferación excesiva de queratosis. El grosor epidérmico aumenta de 1 a 2%. Esto nos va a dar esta clínica en donde la piel se ve más gruesa. La etiología, compañeros, es desconocida, pero tiene sus componentes autoinmunes, ya que se asocia a un incremento de la actividad de linfocitos. Tenemos muchos tipos de psoriasis. Aquí les puse las más frecuentes. La psoriasis vulgar o en placas es la más frecuente de todas. Es la clásica. Los pacientes tienen placas eritematosas en zonas de extensión, como codos, rodillas y glúteos. Y su distribución, muy importante, es simétrica, Luego tenemos la psoriasis en gota. La psoriasis en gota se le llama así porque existen pequeñas pápulas de 1 centímetro aproximadamente que salen en tronco y en la raíz de los miembros. Esta va a aparecer sobre todo en una infección o postinfección estreptocócica faríngea. Afortunadamente es la de mejor pronóstico. Así que si les ponen a un paciente que tuvo faringoamigdalitis y de la nada empieza con estos brotes de pápulas en el tronco, vamos a decir que es una psoriasis en gota. Y la psoriasis inversa se llama así porque no afecta a superficies extensoras como la vulgar. Aquí afecta superficies flexoras como la axilar, la inguinal y los genitales. Son placas bien definidas y afortunadamente no hay atrofia. Diagnóstico: vamos a observar esta placa eritematosa que se puede formar y como es un problema de la excesiva queratosis, debemos encontrar una descamación. Muchas veces se describe como una descamación plateada. Y otro punto, compañeros, generalmente tiene bordes bien definidos como se puede observar en la parte superior de esta imagen, porque por ejemplo aquí no son tan bien definidos, pero la gran mayoría tiene bordes
bien definidos. Puntos ENARP, el pico de incidencias de los 20 a los 50 años, el gen involucrado es el de la psoriasis, no se nos puede olvidar porque es el SOP-RS1, es el gen psoriasis, así de fácil. Factores exacerbantes, síndrome metabólico y algunos fármacos como AINES y beta bloqueadores. El diagnóstico lo vamos a hacer con un raspado de Brocot y el gol estándar con biopsia. Tratamiento de primera línea para estos pacientes. Vamos a dejar análogos de vitamina D3, esteroides y un retinoide tópico. En caso de una afectación generalizada, podemos dejar ciclosporina o metrotexate. Esto entendiendo que la causa aparentemente es reumatológica o autoinmune, como lo quieran ver. Y sobrinos, así finalizamos con los puntos más importantes de derma. Vamos ahora con algunos temas importantes de nefro. Empezamos con enfermedad renal crónica. De enfermedad renal crónica nos van a preguntar ¿cuál es su principal causa? Es muy fácil la respuesta. Diabetes mellitus. ¿Qué escalas vamos a utilizar? La SK-EPI, que es la más exacta, la MDRM, que es en diabéticos y en mayores de 60 años, y la GALT, que esta predice mejor la mortalidad. El diagnóstico, compañeros, el estudio de primera línea es un ultrasonido, y el estadio de la enfermedad renal crónica lo vamos a estadificar en función a la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, si tenemos un estadio 1, la tasa de filtración es de más de 90 mililitros por minuto, entonces todo está chido. Aquí el único tratamiento será tratar las comorbilidades del paciente, su hipertensión, su diabetes, etc. Ya para el estadio 2, compañeros, tenemos una tasa de filtración de 89 a 60. Aquí hay que valorar el uso de IECAS, ¿de acuerdo? Ya para el estadio 3, que es cuando se empieza a preguntar, la filtración va de 30 a 60. Y sí es muy importante recordar que tenemos un 3A, que es de 45 a 59, y un 3B, que es de 30 a 44. ¿Por qué es importante dividirlo así? Por el tratamiento que hay que dar. Si su paciente tiene una tasa de filtración mayor de 60, lo único que tenemos que hacer es ajustar los medicamentos. Pero si ya tenemos un estadio 3A, es decir, una tasa de filtración de 45 a 60, ya debemos evitar el uso prolongado de AINES. Y si tenemos un 3B, una tasa de filtración de 30 a 45, definitivamente hay que evitar el uso de AINES y hay que considerar el uso de metformina e incluso disminuir su dosis en un 50%. Ahora, si la tasa de filtración es menor al 30%, a 30 mililitros por minuto, ya sería un estadio 4. Y en estos casos ya los tiene que tratar nefrología. Vamos a evitar AINES, bifosfonatos, metformina y hay que utilizar fármacos como IECAS y ARAS de forma muy cuidadosa. Ya para un estadio 5, que sería una tasa de filtración menor a 15 mililitros y es cuando se sugiere la diálisis. Y esa va a ser la clasificación y el tratamiento, compañeros. Con respecto a que si los pacientes presentan anemia, hay que dejarles hierro si la saturación de transferrina es menor al 30% o la ferritina es menor a 500. Y la eritropoyetina la vamos a dejar si tenemos una hemoglobina menor a 10. Hay que recordar que la eritropoyetina es una hormona que nos ayuda a sintetizar eritrocitos y es una hormona que produce el riñón. Entonces, en una enfermedad renal crónica, además de que tendremos un aumento de marcadores inflamatorios que nos provocarán una anemia por enfermedades crónicas, tampoco vamos a tener eritropoyetina. Entonces, si tenemos una hemoglobina menor a 10, nosotros debemos administrar esa eritropoyetina. Y bien, compañeros, vamos a empezar con síndrome nefrótico, que aquí, como siempre, hay que establecer el diferencial con nefrítico, pero bueno, vamos viéndolo poco a poco. ¿Qué es el síndrome nefrótico, compañeros? Es una lesión del glomérulo secundario a cambios primarios, que pueden ser glomerulonefritis de cambios mínimos, que aquí esto es muy importante, compañeros. Nos van a preguntar, ¿cuál es la principal causa de síndrome nefrótico en niños?
La respuesta es esta: una glomerulonefritis por cambios mínimos. Y si nos preguntan cuál es la causa del síndrome nefrótico primaria más frecuente en adultos, hay que responder que es glomerulonefritis membranosa. Son dos preguntas obligadas. Y si nos preguntan cuál es la principal causa secundaria del síndrome nefrótico, hay que responder que es la nefropatía diabética. Y de forma general, esta es la causa más común de un síndrome nefrótico. ¿Cuál va a ser la clínica, compañeros? Acuérdense que los pacientes con un síndrome nefrótico, precisamente por esta lesión del glomérulo, van a empezar a filtrar proteínas, mejor dicho, van a empezar a no filtrar proteínas, estas se van a ir por orina, vamos a perder una gran cantidad de proteínas y por ende va a disminuir la presión oncótica. Ustedes saben el resto, compañeros. Disminuye presión oncótica, tenemos edema generalizado, los pacientes pueden tener disnea de esfuerzo, plenitud abdominal, ascitis y una ganancia ponderal significativa. Todo esto enfocado a esa disminución de la presión oncótica, ya que ustedes saben que cuando disminuye la presión oncótica se favorece al edema, a la acumulación de líquidos y de ahí la clínica de estos pacientes. El diagnóstico, compañeros. El diagnóstico, el estudio inicial, lo vamos a hacer con un ultrasonido renal. Además, lo más importante del síndrome nefrótico es la cantidad de proteínas que se pierden en orina. Si tenemos una pérdida de proteínas de más de 3.5 en 24 horas, confirmen que es un síndrome nefrótico. Además, si ustedes piden la albúmina en sangre, obviamente va a estar disminuida, vamos a tener una hipoalbuminemia. Con respecto al tratamiento, para la proteinuria hay que dejar yecas o aras, también una dieta hipoproteica y podemos dejar los diuréticos para disminuir ese edema, esa ascitis. Y obviamente en caso de enfermedad grave podemos utilizar furosemida. Algunos puntos en AR, compañeros. La causa más frecuente del síndrome nefrótico en el anciano es la amiloidosis. La etiología más común del síndrome nefrótico en niños, ya se los adelantaba, es una enfermedad de cambios mínimos y la causa primaria más frecuente del síndrome nefrótico en adultos es la glomerulonefritis membranosa. Sin embargo, de forma global es la nefropatía diabética. Aquí hay que ver cómo se los preguntan. Si les ponen causa primaria en adultos, es glomerulonefritis membranosa. Si nos ponen de forma global, es la nefropatía diabética. Ahora vamos con síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, como su nombre lo dice, ya no es una destrucción del glomérulo, simplemente es una inflamación. Esto explica el por qué no perdemos tantas proteínas como en el síndrome nefrótico. Aquí simplemente los glomérulos están muy inflamados y a pesar de que sí perdemos proteínas, la filtración se hace de una forma más o menos adecuada. La clínica de estos pacientes, porque como va a existir una inflamación, podemos tener hematuria, hipertensión arterial y en el peor de los casos una insuficiencia renal. El diagnóstico, como siempre, el estudio inicial va a ser con un ultrasonido renal y la proteinuria, sí, para que sea un síndrome nefrótico es mayor de 3.5, para que sea un síndrome nefrítico debe ser menor de 3.5. Además, tendremos esta hipertensión arterial de 130/90, existirá una caída de la filtración glomerular y el gol estándar es una biopsia renal. Ahora, compañeros, la clave es esta, la clave es la cantidad de proteínas. Vuelvo a lo mismo, menos de 3.5, síndrome nefrítico, más de 3.5, síndrome nefrótico. Tratamiento en estos casos. No va a existir un tratamiento específico, pero sí hay que tratar las causas y también las complicaciones. Por ejemplo, si un síndrome nefrítico aparece después de una infección, pues hay que dar el antibiótico para la infección. Para la proteinuria, como ya lo veíamos en el síndrome nefrótico, la podemos tratar con yecas, entonces le dejamos su yeca. En caso de tener edema o sobrecarga hídrica, pues obviamente hay que dejarle sus diuréticos. Y si nos pasa que este paciente tiene una disminución de la filtración glomerular y por ende una insuficiencia renal,
pues habrá que realizarle una hemodiálisis. Puntos ENAR, compañeros. Causa más frecuente de síndrome nefrítico, una infección post-estreptocócica, ¿de acuerdo? Con una edad de presentación de 2 a 12 años. Si ustedes realizan un estudio histopatológico, encontraremos un patrón de cielo estrellado, además de que estos pacientes tendrán disminuidas las proteínas del complemento C3 y C4. Afortunadamente, es una glomerulonefritis de un síndrome nefrítico de muy buen pronóstico. Ahora, vamos con nefropatía por IgA, o también llamada enfermedad de Benger. Esta patología, compañeros, se debe a una infección respiratoria de menos de 5 días de evolución. Es la causa más común de síndrome nefrítico en adultos y la patología pues también va a tener los mismos datos clínicos. Pacientes con hematuria, con un desarrollo de enfermedad renal crónica secundaria, una disminución de la filtración glomerular, y a diferencia de los niños, sus proteínas del complemento van a estar normales. Entonces, post-estreptocócico más común en niños y nefropatía por IgA más común en adultos. Esto con respecto al síndrome nefrítico. Y compañeros, aquí les pongo la diferenciación entre un síndrome nefrótico y uno nefrítico. El nefrótico, el inicio es insidioso. Tenemos un edema 4 cruces, es un edema muy agresivo, generalizado, asociado a esta gran pérdida de proteínas. La TA va a estar normal, la proteinuria va a ser de más de 3.5 gramos, no existirá hematuria, cilindros hemáticos ausentes y albúmina baja. Por su parte, el síndrome nefrítico, esto fue el síndrome nefrótico, con respecto al síndrome nefrítico, el comienzo es abrupto, existe un edema pero no es tan agresivo, ya vimos que se va a elevar la presión arterial, la proteinuria va a ser de menos de 3.5 gramos y va a existir hematuria, además de que la albúmina va a estar normal. Y sobrinos, así concluimos con este curso gratuito de Punto ENAR. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por apoyarnos y como les dije en un inicio, esperemos que los resultados de cara al ENAR sean todos favorables. Un fuerte abrazo a todos, compañeros, cuídense mucho y en una semana los quiero ver triunfar en el examen. Cuídense mucho, sobrinos, un fuerte abrazo.